Buenos días, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte A1 Secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema que nos compete a la economía. Vamos a trabajar necesidades, bienes y servicios. Vamos a ver qué es una necesidad, cuál es la clasificación de las necesidades, qué es un bien, qué es un servicio, y vamos a ver cada uno cómo se determina a través de ejemplos bien sencillos para poder comprender la información. Vamos a comenzar. Primero, cuando hablamos de las necesidades, estamos hablando de la carencia o la falta de algo, que esta puede ser material, espiritual y biológica, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la necesidad de poder alimentarme. Ese va a ser un aspecto biológico. Yo tengo la necesidad de poder comprarme una casa. Va a ser una necesidad material. Yo tengo la necesidad de ayudar al prójimo. Esa es una necesidad espiritual. Entonces surgen como las carencias o la falta de algo para poder satisfacer y poder determinarla. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso de las necesidades? Primero, vamos a situar un ejemplo que complemente a las cuatro ideas. ¿Ok? Dice, la sensación es la necesidad o la carencia de algo. Por ejemplo, eh, tengo la necesidad de tomar agua. Va a ser mi necesidad porque es mi carencia. El deseo va a ser la representación mental. ¿Qué es lo que sucede? Entonces yo me voy a imaginar un vaso de agua o me voy a imaginar tomando una botella de agua para poder cumplir con mi necesidad. El esfuerzo va a ser que yo me despierte o me va a hacer que yo me levante de mi cama, que vaya hasta la cocina, que coja un vaso, vierta agua y pueda consumirlo. Y la satisfacción va a ser ya plena. ¿Qué quiere decir? Yo ya realicé el esfuerzo físico, ya vertí el agua sobre el vaso y la voy a consumir. ¿Eso qué quiere decir? Que ya voy a aplacar mi sed. Estoy realizando los cuatro procesos de las necesidades. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a las características. Vamos con las características de las necesidades. Tenemos primero, ilimitadas en número. Quiere decir que las necesidades siempre van a existir de época en época y el ser humano va a tener la capacidad de seguir cumpliendo con todas las necesidades que éste tenga. Hablamos de limitadas en su capacidad, su mismo nombre lo dice, limitadas. Hay un tope. Son conocidas también como la ley de Gosen. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo tengo la necesidad de comer pan y tomar agua, pero una cierta cantidad de agua y una cierta cantidad de pan. A eso le llamamos limitadas en capacidad. También se dice que varían en intensidad. ¿Cómo así van a variar en intensidad? Eso prácticamente repercute en la importancia de que hay necesidades que son más importantes que las otras. Por ejemplo, la alimentación es más importante que, por ejemplo, otra actividad. Entonces, ahí qué va a decir o qué va a recalcar la importancia que tengo frente a cumplir las expectativas de mis necesidades. Son concurrentes porque las necesidades no se presentan una detrás de otra. Se pueden presentar cuatro, tres o dos necesidades a la misma vez. Por ejemplo, eh, tengo la necesidad de comer pan y pizza, pero solamente encuentro pan. Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener varias necesidades, pero no necesariamente voy a cumplir todas. Ahora, son complementarias, ¿por qué? Porque voy a necesitar de otros aspectos u objetos para poder satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, al consumir té o manzanilla o café, necesito de una taza, necesito de una cuchara para poder satisfacer mi necesidad. Continuamos entonces. Tienden a fijarse porque se vuelve en cuestión de costumbre, una actividad de realizar todos los días. Por ejemplo, a una zona en donde es rural se le instala luz eléctrica.
¿qué va a comenzar a suceder? De que éstas comiencen a tener celulares y comiencen a entrar todos los días. Entonces, prácticamente van a volverse costumbre del día a día. Y son sustituibles porque yo puedo suplir una necesidad por la otra. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de tomar gaseosa, pero no encuentro gaseosa, solo encuentro agua. Entonces voy a reemplazar, voy a sustituir el agua por la gaseosa. ¿Sí? ¿Cuáles son las clases de las necesidades? Según su intensidad, son primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son conocidas como vitales porque son las más importantes, son las más necesarias, como por ejemplo la alimentación y la vestimenta. Las secundarias básicamente se van a satisfacer con el fin de elevar el nivel de vida, como es el tema de la educación, etcétera. Y las terciarias, conocidas como superflus o de lujo, son las que no necesariamente es una prioridad satisfacerla y no todos podemos desarrollarla. Por ejemplo, ahí están las joyas, los carros, los departamentos, etcétera. Por su naturaleza son biológicos, porque son necesidades de que el mismo organismo te va a orientar a determinarlas. Por ejemplo, la necesidad de sed, de dormir, de respirar, etcétera. Entonces, esas son las biológicas o más importantes también. Las espirituales son las que están asociadas con la socialización entre los demás, como el dar afecto, el ayudar al prójimo. Por su satisfacción son individuales porque afectan directamente a la persona, al individuo. Descansar, comer, leer un libro, pero son directamente. Mientras que las colectivas sí es a un determinado grupo. Ahí está, por ejemplo, el hacer carreteras, el hacer pistas, asfaltado, etcétera, que va a complementar a todo un determinado grupo. Por eso su mismo nombre lo dice colectivas. Vamos a pasar ahora a complementar la información con lo que es un bien y es un servicio. Bien, estudiante de secundaria A1. Ahora vamos a pasar a explicar los bienes y los servicios y su clasificación. Cuando hablamos de bienes y servicios, estamos hablando de que tienen un valor de uso. ¿Por qué? Porque cumplen una función específica. Por ejemplo, una casa o un carro o una puerta o una computadora cumplen una función específica y son objetos que utilizamos para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, como ya les mencionaba, un bien es un objeto o elemento que utilizamos para poder cumplir o satisfacer las necesidades de todas las personas, mientras que los servicios también cumplen esa función o esa finalidad. Por ejemplo, el Estado, a través de Hydrandini y Sedalí, por ejemplo, nos brindan el servicio de agua y luz. Es cierto que pagamos, pero son considerados como actividades o necesidades de servicio, sobre todo porque van a cumplir la función de satisfacer las necesidades de todos de manera general. Ahora, ¿cuáles son sus clases? Tenemos primero por su función. Son intermedios y finales. Los bienes intermedios son aquellos que se encuentran en constante transformación para poder elaborar el producto. Por ejemplo, la harina u otra materia prima que se utiliza para fabricar algún objeto o elemento. Y los finales son cuando ya están listos para poder consumirlos, como por ejemplo el pan, una mesa, una silla, una puerta, ya están listos ya, ¿sí? Eso es lo que va a determinar por su función, ¿ok? Ahora, por su naturaleza son considerados como materiales o inmateriales. Los materiales también reciben la denominación de ser tangible, es todo aquello que se puede tocar. Por ejemplo, un carro, un automóvil, vaga el término redundante, una casa, un departamento, etcétera. Bien, mueble. Y los inmateriales son aquellos que no se pueden tocar, como nuevamente les repito, y son conocidos también con el nombre de intangibles. Ahí tenemos, por ejemplo, las acciones de una empresa. Tenemos también, por ejemplo, cuando uno elabora o compone una canción, que es lo que va a necesitar prácticamente el compositor necesita los derechos de autor. Esos derechos de autor vienen a ser como bienes inmateriales, ¿ok? No se puede tocar,
pero sí puedo escuchar y puedo percibir. Por su utilización son bienes de consumo y bienes de capital. Hablamos de un bien de consumo cuando ya está elaborado el objeto o elemento y que está a la expectativa de las personas, como por ejemplo las bebidas o gaseosas. Estamos hablando también, por ejemplo, de una ventana, ya están listos ya para el consumo de la persona. Y son de capital, cuando todavía, por ejemplo, son todos los elementos que se utilizan para la fabricación del objeto. Por ejemplo, la mesa que ha necesitado madera, maquinaria, ha necesitado también, por ejemplo, un lugar en donde poder fabricar la mesa. Todos esos objetos que se necesitan para poder fabricar el elemento necesario son bienes de capital. Ahora, por su duración son fungibles y semifungibles. Hablamos de que son fungibles porque se utilizan una sola vez. Por ejemplo, una botellita de gaseosa de medio litro. Yo lo consumo, solamente lo utilizo una vez. Y los bienes semifungibles se pueden utilizar 2 o 3 veces, como por ejemplo una pasta dental o por ejemplo el papel higiénico. Por su aspecto jurídico son muebles y son inmuebles. Los muebles son todos aquellos, por ejemplo, material, pero que se puede trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, un automóvil, por ejemplo, una mesa, etcétera. Mientras que los inmuebles no se pueden trasladar de un lugar a otro. Ahí tenemos, por ejemplo, las casas, tenemos los edificios, no se pueden estar trasladando de un lugar a otro. Por su relación de uso son complementarias y son sustitutos. Son complementarias porque van a necesitar de la una y la otra. Por ejemplo, para consumir té o café, necesito, como ya les mencionaba anteriormente, de lo que es la taza y la cuchara. Y los sustitutos es voy a reemplazar un objeto por el otro. Reemplazo una botella de agua por una botella de gaseosa o una botella de gaseosa por una botella de jugo. Entonces, es así como podemos determinar cuáles son las clasificaciones tanto de los bienes y los servicios y de las necesidades del ser humano que hoy en día lo estamos viviendo a través de la situación en la que nos encontramos. Espero que la clase haya quedado entendido. Nos vemos la próxima semana.